Bueno, buenos días nuevamente, ¿cómo están todos? Me alegra mucho. Bueno, seguimos con nuestra serie de predicaciones de este semestre. ¿Qué creemos como iglesia? Y el día de hoy vamos a estar compartiendo que como iglesia creemos en la salvación por gracia, ¿cierto? Creemos en la salvación por gracia. Pero yo, como ustedes ven en su bosquejo, le puse un título un poquito más interesante a la charla, al mensaje de hoy, y lo titulé así. Dice, cambio extremo, de muerte a vida por su gracia. Cambio extremo, de muerte a vida por su gracia. Y es que en la vida, tarde que temprano, siempre nos encontramos en esos momentos, esas situaciones que nos hacen llevar a cambiar algo, ¿cierto? Siempre todos estamos en un momento en que decimos, es momento de cambiar, ¿sí? Cambiamos de todo. Algunos cambian su manera de vestir, otros de repente se cambian su peinado. Por ejemplo, yo durante 30 años me peiné para atrás y desde que cumplí 30 dije, no, voy a cambiar, entonces me empecé a peinar de lado. Todos cambiamos algo. También algunos de pronto cambian no solo cosas tan sencillas y triviales, sino más profundas y complejas. Se cambian de pronto de trabajo. Dicen, no, voy a cambiar de trabajo. No más, tengo que cambiar. O cambian de ciudad o de país. O cambiamos en la manera en cómo reaccionamos o hacemos las cosas. Algunos llegan hasta cambiar a sus amigos. Dicen, no, yo necesito cambiar mis amigos. Ahora, hay personas que no solo necesitan un cambio normal, sino necesitan un cambio radical, uno de esos extremos. Y esa es la historia, por ejemplo, de un amigo que por muchos años sufrió de sobrepeso. Y una y otra vez intentaba hacer que la dieta de la papaya, que la dieta del helado, que la dieta, todas las dietas posibles. Hasta que dijo, no, yo necesito cambiar radicalmente mis hábitos alimenticios. Y tomó la decisión y cambió. Y ahora ustedes lo ven y es increíblemente delgado. Y eso me recuerda para los que alguna vez la vieron, ese programa estadounidense llamado Extreme Makeover. ¿Alguno se la vio? ¿Sí? Ah, bueno. Que traduce literalmente cambio de imagen extrema. En el que una persona, si quieren ayúdame con la imagen, en la que una persona, debido a su apariencia física, tenía una serie de problemas, ¿cierto? De autoestima, problemas en su trabajo, relacionales. Y entonces en el programa le ayudaban a hacer todo el proceso hasta que lo cambiaban. Ayúdame con la otra. John, y wow, ¿cierto? Wow, qué cambio. Ahora, esto no lo hacía la persona misma. ¿Ustedes se acuerdan cómo funcionaba? Alguna persona, miembro de su familia, un amigo lo inscribía en el programa para que le dieran este regalazo. Ahora, después sacaron otra versión, la versión casa. Ayúdame con la siguiente, por favor. ¿Cierto? Extreme Makeover Home Edition. Y era más o menos lo mismo, pero ahora era reconstruyéndole completamente la casa a una familia. Y entonces pasaba de esto, bueno, ustedes saben que los americanos son un poquito exagerados, yo la casa de allá la veo bien, ¿cierto? Sería feliz de vivir en una casa así. Pero bueno, pasaban de esto a, wow, entonces construían qué mansión increíble, absoluta. Cambio extremo. Bueno, y ayúdame con la otra. La verdad es que de acuerdo a Dios y a su palabra, todos necesitamos un extreme makeover. Todos necesitamos un cambio extremo. Pero no en nuestra apariencia física, no en el lugar en el que vivimos, sino un extreme makeover life edition, un cambio extremo pero de vida, una transformación completa de nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a ver por qué necesitamos de algo así, por qué necesitamos un cambio extremo en nuestras vidas, qué necesitamos cambiar, cuál es el cambio que Dios quiere en nosotros, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese antes y ese después? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Y también vamos a ver por qué lo hace, por qué y cómo lo hace. Y esto lo vamos a ver en la increíble carta de los Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10.
Entonces vamos a estar viendo este pasaje. No lo voy a leer de una porque es bastante largo, pero lo vamos a ir explorando y desmenuzando durante todo el mensaje. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Bien? Listo. Acompáñenme a orar. Le ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí delante de ti, reunidos como iglesia. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, tu voz a nuestras vidas. Te pedimos que abras los ojos, los oídos de nuestro corazón para verte, para escucharte. Y que tu palabra cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir y podamos vivir de acuerdo a tu buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues este cambio extremo que Dios propone es realmente increíble, es incomparable, es una locura, porque no es solo cambiar la manera como uno se viste, no, ¿sí? Ni siquiera algo de construcción, no, es pasarnos de la muerte a la vida. Eso es increíble, algo que solo Él puede hacer. Y ese es nuestro primer punto. Si ustedes tienen su bosquejo pueden seguir ahí. El primer punto es un cambio, es de muerte a vida. Y es que nuestra situación inicial, como dice el texto, es que estábamos muertos o estamos muertos. Dice el versículo 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Este es el mayor problema de la humanidad, que estamos muertos por nuestras transgresiones y pecados. Es decir, morimos al transgredir las leyes de Dios y al pecar contra Él. Transgresiones y pecados. Veamos estos dos términos. Transgredir significa literalmente pasar la línea, ¿sí? Pasar la línea. Hay una línea y pásela, ¿sí? Como cuando uno escucha que dicen cruce la línea. Bueno, ¿sí? Transgrédame, más o menos. Transgredir la línea. Qué pena. Y transgredir es un acto entonces de la voluntad contra alguien, ¿sí? En este caso contra Dios. Dios nos ha dado unos límites, nos ha puesto una línea y nos dice, hey, no se pasen esa línea. Y nosotros decimos, no, ¿sabes qué, Señor? No me importa, me la paso. ¿Y qué? ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Ahora, pecado es un término que viene de la arquería, es decir, del tiro al arco, ¿sí? ¿Han visto que a veces uno le ponen ahí el arco y uno le dan unos dardos? ¿Cierto? Y entonces uno tira el dardo y ¡pac! Cae cerquita al punto central, pero no da en el blanco. Bueno, pecar es eso, no dar en el blanco, errar. Y a veces ni siquiera vamos cerquita, ¿no les ha pasado que uno tira y de repente sale por allá? Bueno, nos pasa una y otra vez. No damos en el blanco de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estos dos, transgredir y pecar, entonces son el conjunto de malas acciones que por comisión u omisión, es decir, que porque hacemos o dejamos de hacer, nos tienen muertos. Muertos. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo así que muertos? Pues si yo estoy bien vivito, mírenme acá, ¿sí? Bueno, nos tienen muertos es porque no se trata de una muerte física. Se trata de una muerte espiritual. Estamos separados de Dios, desconectados de la fuente de vida. De la fuente de vida. Es la separación de Dios que trae consecuencias nefastas. Como el pastor Joaquín compartió hace 8 días, cuando Adán y Eva pecaron, es decir, comieron el fruto del árbol del bien y del mal, algo que claramente Dios les había dicho, les había pedido que no hicieran, ¿cierto? Dios les dijo, miren, pongo esta línea, no coman de ese árbol. Ellos entonces transgredieron y comieron, o sea, pasaron la línea y no dieron en el punto de la voluntad de Dios. Y cuando eso pasó, ellos pecaron, ellos transgredieron su orden y al pecar, como consecuencia, ¿qué pasó? Murieron, se separaron de Dios. Vino la tragedia de romper su relación con Dios. Pero ¿saben algo? Cuando pecamos no solo rompemos nuestra relación con Dios, también se dañan otras relaciones. También se daña la relación con nosotros mismos. ¿Se acuerdan que en Génesis dice que después de pecar, ¿qué sintieron ellos? Culpa y vergüenza.
El pecado trae culpa y vergüenza sobre nuestras vidas. Y no solo daña y rompe la relación con Dios y con uno mismo, sino con quién más, con los demás. ¿Cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Culpar a Eva. Ay, es que la mujer que tú me diste. Y entonces nos culpamos los unos a los otros. Y no solo eso, sino también hay una ruptura con la creación. La creación, el medio ambiente fue terriblemente afectado por el pecado. Todo se dañó, todo se dañó. Y aunque usted no lo crea, eso mismo que le pasó a ellos, nos pasa a nosotros cada vez que pecamos. Y es que todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están separados de la presencia de Dios. Todos. Ni uno bueno. Y es que heredamos esa condición de Adán y Eva. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice que la muerte vino por medio de un hombre. Y está hablando de Adán. Que en Adán todos mueren. Todos mueren. Todos. Desde el más pequeñito, desde el más pequeño bebé hasta el más anciano, necesitamos de ese cambio extremo de Dios. Pues hemos heredado esa condición de Adán. Somos pecadores que sin Cristo estamos muertos. Muertos. Ahora, yo sé que esta es una realidad que a muchos de pronto les molesta profundamente. Y nos molesta como seres humanos, porque va totalmente en contra de la idea de que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. No. La palabra no dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. La palabra y la Biblia dice que el hombre es malo, por naturaleza. Uy, ¿cómo así? ¿Sí? Eso es lo que dice. Va contrario a la mentira que nos gusta creer de que somos buenos, de que yo no soy tan malo, de que soy una buena persona. Bueno, pues si tú te crees que eres una buena persona, déjame decirte que no es así. Y no lo estoy diciendo yo no soy quien para juzgarte, lo dice la palabra. ¿Saben cuál es el problema? El problema está en cuál es nuestro punto de referencia. ¿Sí? Es decir, depende con quién nos comparamos, somos buenos o malos. Si nos comparamos como normalmente lo hacemos con personas que son peores que nosotros, es decir, uno dice, no, pues yo no soy un violador, no soy un asesino, no soy un corrupto, no soy, pues porque uno dice, esos son los malos. ¿Sí? Yo no soy, sí, yo no he matado a nadie, yo no hago nada así tan grave, lo normal. Bueno, pues ese es el punto. Nos estamos comparando con el referente equivocado. Porque el referente para Dios no somos nosotros mismos, no, es Cristo. Es la perfección, la vara está tan alta que nuestra bondad no nos alcanza. No nos alcanza. Entonces somos malos. Les pregunto, ¿cómo transgredimos? ¿Cómo pecamos contra Dios? ¿Cómo pecas tú y transgredes contra el Señor? Porque todos lo hacemos. De pronto, ¿mientes constantemente o ocasionalmente? ¿Sí? Aún esas mentiritas piadosas, no, mentiras, ¿sí? Mentiras. ¿Hablas mal de los demás? ¿Eres de los que echas cizaña, pones a rodar chismes para dañar la reputación de alguien, para salvarte a ti? Pecado. Codicia la posición o las posesiones de otros, te da esa rabiecita ahí de por qué a esta persona le está yendo mejor que a mí, por qué a este sí lo ascendieron, por qué compró carro nuevo y casa nueva, por qué sí viaja por todas partes y yo no. Y no es solo como, ay, qué chévere, sino es ese, ay, yo por qué no. Bueno, pecado. ¿Has tenido sexo fuera del matrimonio, antes o después? ¿Eres deshonesto a pequeña o a gran escala? ¿Miras con lujuria, con deseo indebido a otras personas? ¿Guardas rencor en tu corazón? ¿No estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Dios no es tu prioridad número uno en la vida? Bueno, pues si es así, si alguno de estos te pegó, la consecuencia de esto es la muerte. Está separado de Dios. Y como dice el versículo 3 en su parte final, como los demás éramos o somos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Wow, a mí me suena fuerte, como así que objeto de la ira de Dios. ¿Acaso Dios no es este ser bonachón, bueno, que nunca
¿Sentiría ira? Pues aquí la Biblia dice que la ira de Dios. Bueno, pues déjenme decirle que, aunque claro, Dios es amor y nos ama profundamente, Dios también es un Dios justo, justo. Y los pecadores experimentarán lo que es justo, su juicio, su condena, el infierno. Merecemos la ira de Dios. Y nuevamente, disculpen si sienten que estoy diciendo algo que incomoda o que puede ser impopular, pero es lo que dice la palabra. Esa es nuestra condición. Devastadora, ¿no? Que hay veces uno como que lo escucha, pero wow, esta es nuestra realidad. Ahora, déjenme decirle, de acuerdo al texto, esta situación no mejora, sino empeora. Miren lo que dice. Dice, esta situación empeora porque es como las adicciones. Ayúdame con la siguiente imagen. Es como las adicciones. Por ejemplo, la adicción a las drogas. Por más que una persona quiere salir, ¿sí?, de una adicción tan fuerte como las drogas, no lo va a poder hacer solo. ¿Y saben por qué? Porque hay una serie de factores, tanto externos e internos, que lo van a hundir más y más en su pecado. Más y más en su pecado. ¿Qué situaciones externas? Pues el ambiente en el que normalmente está rodeado, sus amigos, el que le vende droga, el que le anima. Si esa persona sigue ahí, todos esos factores externos, por más que quieran, lo van a jalar y hundir más. Pero no solo los factores externos, sino también aún un factor interno increíble. Su propio cuerpo es su enemigo, ¿cierto? Su organismo ya adicto le pide y le va a pedir, por favor, drógate, y por más que quiere, no va a poder controlarse. Y lo va a hundir más y más. Bueno, pues quiero decirles que con el pecado es como una adicción. Somos adictos al pecado, adictos al pecado. Y también hay toda una serie de factores externos e internos que nos hacen hundirnos mucho más, que nos dominan completamente. Miren, leamos el versículo 2 al versículo 3. Dice, ustedes antes estaban muertos en sus pecados y transgresiones, y dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, dice, de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿De quién está hablando? Del diablo, ¿sí? El mundo, el diablo. Y miren lo que después dice. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Otra versión dice, la carne. Y esos son los factores externos e internos que como creyentes, que como personas, también nos quieren dominar para mantenernos ahí, pecando y por lo tanto separados de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el mundo se refiere a ese sistema, a esa corriente de pensamiento hostil que nos lleva a rechazar todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso en la sociedad? Uno puede ver en los medios de comunicación, en la academia, en el arte, en todas partes, un desprecio por todo lo que tiene que ver con Dios. Ese es el mundo. Y entonces el mundo trata de sacar a Dios de todas partes, de la educación, del arte, de lo público y hasta de las casas y las familias. Ahora, ¿saben quién está detrás de esa corriente? El diablo, ¿sí? El que gobierna las tinieblas. Él es el que está detrás. Él la impulsa. Porque detrás del mundo hay claramente una influencia demoníaca. Eso es lo que dice la palabra. Él ejerce su poder sobre los no creyentes. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo, está hablando del diablo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no puedan ver el glorioso evangelio de Cristo. Eso es lo que hace el diablo. Nos cega, nos domina para que no podamos ver este cambio extremo que Él nos propone. Ayúdame con la siguiente, por favor. En resumen, estos tres factores, ¿cierto? El mundo, la carne, la anterior, y el diablo, ¿sí?, componen todo un sistema que nos dominan y que nos impiden dejar de pecar, dejándonos muertos, separados de Dios y de los buenos propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Porque Él tiene buenos propósitos.
Les pregunto, ¿eres consciente de tu condición? ¿De lo mal que estás? ¿O estabas? ¿De lo podrido que estamos? ¿De nuestra necesidad de un cambio extremo por parte del Señor? ¿Somos conscientes de eso? ¿De tu incapacidad para salvarte a ti mismo? ¿O no, pues todavía te consideras muy bueno y que no necesitas que nadie te salve? Bueno, ahora vamos a ver cuál es entonces el increíble cambio extremo que el Señor hace. O sea, ya vimos el antes, nuestra situación terrible. Bueno, veamos a dónde Él nos quiere pasar. Ustedes lo tienen ahí. El cambio extremo, pasarnos de la muerte a la vida, la vida. Miren lo que dice el versículo 4, dice, pero, si ven ese pero, un hermoso contraste. Está contrastando todo lo anterior, dice, pero Dios, ustedes estaban muertos y están dominados por todo esto. Pero Dios, wow, así interviene Dios en nuestras vidas. Ese pero precioso, pero Dios interviene así. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en regiones celestiales. Miren, lo primero es que Dios nos dio vida y nos resucita. Es que esto es algo increíble. ¿Qué necesita una persona muerta para vivir? Resucitar. Bueno, eso es lo que Dios hace. Dios nos resucita a cada uno de nosotros. Nos resucita. Es decir, si estar muerto significa estar separados de Dios, pues vivir, tener vida es volver a conectarnos con Él. Es restaurar esa relación rota. Es poder dejar de vivir en la tragedia del pecado para poder vivir en la bendición de la vida que Él tiene para nosotros. Miren lo que dice Romanos 6:23. Mientras la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida. Vida. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es que tener vida no es otra cosa sino encontrarnos con Jesús. Él es la vida. Tenerlo a Él y a través de Él volvernos a conectar con el Padre. Como dice Juan 14:6. Está hablando Jesús de sí mismo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, volver a conectarse con Dios, si no es a través mío. Ahora, Dios solo no nos da vida y nos resucita. Es parte de su cambio extremo, pero imagínense que también hace, nos salva de las consecuencias del pecado, nos salva de la muerte. Dice Juan 3:16-17, yo creo que el versículo más conocido para los creyentes. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, no, sino para salvarlo por medio de Él. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que debemos esperar de los cielos a Jesús, que nos va a librar de la ira venidera. Él nos libra de la ira justa de Dios. Él nos libra. Ahora, chévere este cambio extremo, ¿no? Nos da vida, nos resucita, nos salva, pero miren también dice, nos libera de lo que nos domina. Miren, en Juan 8:31-36, Jesús está dirigiéndose a unos judíos. Miren, dice desde el 31 hasta el 36, voy a estar leyendo. Dice, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él, es decir, son judíos ya creyentes. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Perdón, conocer la verdad. ¿Quién no había dicho que era la verdad? Jesús, ¿cierto? Él dice, yo soy el camino, la verdad. Y me conocerán a mí y serán libres. Y entonces estos judíos no le entendieron, le dijeron, ¿cómo así? Miren lo que le preguntan. Le contestaron, si nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir que seremos librados? ¿Librados de qué? Y yo creo que muchos somos como estos, ¿cierto? Le decimos,
pero ¿cómo así que Dios quiere liberarme? ¿Liberarme de qué? Si yo no soy esclavo de nadie. Bueno, pues Jesús mire lo que les dice a él y nos dice a nosotros. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pero mire lo que le dice. Ahora bien, versículo 35. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Libres en Jesús. Es decir, ya no le tenemos que obedecer al pecado. Ya no nos tenemos que dejar dominar ni de la carne, ni del diablo, ni del mundo. Somos libres para vivir para Él. Libres. Increíble, ¿no? Este sí es un cambio extremo. Un cambio extremo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieren? ¿Lo queremos? ¿Necesitamos de ese cambio extremo en la vida? ¿Entendemos que necesitamos de este procedimiento por parte de Dios en nosotros? Bueno, pues si es así, yo te quiero invitar a que escuches esta segunda parte del mensaje. Pero ahora, si tú dices, no, es que, claro, yo ya fui receptor, Dios ya hizo esa obra en mí. La pregunta es, ¿cómo no ver la cruz y recordarlo con gratitud y postrar nuestra vida en adoración ante semejante acto de amor? Que no se nos olvide, de dónde el Señor nos ha sacado. Y llegamos a nuestro segundo punto. Es decir, al escuchar todo esto, uno se pregunta bueno, ¿y cómo hizo esto? ¿Cómo puede hacer este cambio extremo? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues como ya se pudieron dar cuenta, todo este cambio extremo Dios lo hace por su gracia y en Cristo. Por su gracia y en Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. Repitámoslo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Porque por gracia ustedes son salvos. Ahora, ¿qué es la gracia? Bueno, pues yo quiero estar seguro de que todos entendemos este concepto, que entendemos la palabra gracia, porque es una palabra fundamental para vivir nuestra vida cristiana. Y es que hay dos palabras relacionadas con la palabra gracia: justicia y misericordia. Justicia significa recibir lo que merecemos, lo que es justo, ¿cierto? Para bien o para mal, alguien es justo cuando recibe lo que se merece, ¿sí? Bueno, misericordia, por el contrario, es no recibir lo que merezco, ¿sí? No recibir. Uno hace algo malo y lo van a castigar y le dicen, ¿sabe qué? No lo van a castigar, tranquilo. Wow, tuvieron misericordia. No me dieron lo que me merecía, ¿sí? Y la gracia es lo contrario. La gracia es recibir más de lo que merezco, pero bueno, ¿sí? Es decir, ¿qué era lo que merecíamos? ¿Qué hubiera sido lo justo? Frente a nuestro pecado, ¿qué deberíamos merecer? Muerte. Eso sería lo justo, ¿sí? Pero por misericordia, ¿Dios qué hizo? No nos va a dar muerte, no nos va a dar muerte. Pero su gracia es que además de no darnos lo que merecemos, imagínense qué nos da: vida. Eso es gracia. Es cuando Dios nos da mucho más de lo que nos merecemos, por amor. Miren, déjenme ilustrarles esto. Tengo este regalo. Mira, te quiero regalar esto, ¿sí? Espero que lo disfrutes. ¿Cómo así? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué le diste un regalo a él? Bueno, pues no sé, porque lo vi, quise dárselo. Y algunos dirán, bueno, pero pues acaso el que ustedes ya habían hablado, ustedes se conocen. No, pues no nos conocemos. ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Sí? Pues nos hemos visto, pero no nos conocemos. Entonces dirán de pronto, bueno, pero ¿qué hizo Juan para que yo le diera eso? No, Juan no hizo nada, solo estaba escuchando, sentado, poniéndome atención, y de repente yo fui y por gracia, porque yo quise, se lo di. Él no hizo nada. Él no hizo nada. Regálame la siguiente.
Es un regalo. Es un regalo. Y eso no tiene sentido porque uno simplemente no se para a darle regalos a las personas que no conocen y que no se merecen. No es que no te lo mereces, no es porque no has hecho nada, ¿sí? Pero es que así es la gracia. La gracia, por gracia le puedes dar a otros sin esperar nada a cambio. La palabra gracia es alguien dando algo que tú no te ganaste, que no te mereces. Pues bueno, amigos, así es como Dios nos ofrece su salvación, así tal cual. Yo no me lo merecía, tú no te lo mereces, pero Él por amor simplemente se acerca y te lo da. Te da más de lo que mereces, más. Y uno se pregunta, si quieres la siguiente, por favor. Sí, un regalo, eso. Sí. Pero pásame la siguiente nuevamente. Eso. Porque es que uno se pregunta, ¿de dónde sale esa gracia de Dios? Porque Él tiene gracia para con nosotros. Y sin duda, la razón es, como dice ahí el texto, por su gran amor por nosotros. Usted me dirá, bueno, ¿por qué Él puso una foto de Él ahí con su hijo? Bueno, porque es que yo creo que, de acuerdo a la Biblia, una de las mayores expresiones de amor es la de un padre por su hijo. La de un padre por su hijo. Dios nos ama con amor de padre. Y esto es algo que nosotros no podemos entender. No podemos entender la dimensión de su gran amor. Miren, yo les digo que, bueno, aquí está Mafe, mi esposa, y mi chiquito Juan Nicolás. Yo les digo que desde que yo soy padre, desde que el Señor me regaló el privilegio de ser papito de Juan Nicolás, wow, es que hay una sensación tan profunda en mi corazón por ese chiquito, que yo lo amo profundamente. Yo lo amo. Y yo creo que hasta que no fui padre no pude entender de pronto una dimensión más de su amor para con nosotros. Uno dice, wow, Señor, ¿cómo tú amas desinteresadamente? Pero yo estoy seguro que Juan Nicolás, sobre todo en esa edad, cuando era bebecito, tenía 1 año, él me veía y veía que yo era lindo con él y que le daba besos, le daba cosas, pero yo creo que él no entendía cuánto yo lo amaba. Bueno, de la misma manera nosotros no nos alcanzamos a acercar a entender cuánto Dios te ama a ti. Dios te ama profundamente, como ni te lo puedes imaginar. Tanto que, como dice 1 Juan 4, 9, 10, miren cómo dice que manifestó su amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Esa es la mayor expresión de amor que alguien puede tener, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, para que tengamos vida por medio de Él. Versículo 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero. No, eso no fue iniciativa de nosotros, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué merecíamos muerte? ¿Quién merecía muerte? Nosotros. Adivinen quién la recibió. Nuestro Señor Jesús. Dios no dejó de ser justo. Alguien recibió el castigo. Por su amor, Él tomó nuestro lugar. ¡Wow! Eso es amor. Pásame la siguiente, por favor. Eso es amor. Y como vemos en el pasaje de la salvación, es un producto de la gracia de Dios y entonces no de nuestras obras. Es su regalo. Pásame la siguiente, por favor. Es su regalo, no nuestras obras. Dice, porque por gracia, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse. Y nosotros tenemos que entender esto. Miren, no estamos aquí porque somos gente grandiosa, maravillosa y buena. No estamos aquí por eso. No recibimos su cambio extremo, no tenemos vida y no vamos para el cielo porque hicimos una cantidad y serie de cosas para lograrlo. No funciona así. Tenemos vida, recibimos el cambio extremo y vamos al cielo porque Dios lo quiso, por gracia, porque es su regalo. Es su regalo. Él dice, yo quiero salvarte y todo el mal que tú pudiste hacer o vas a hacer, yo simplemente lo voy a borrar todo. Bien, y tranquilo, no tienes que hacer nada. Mi hijo va a hacerlo por ti. Mi hijo va a pagar por todo. Así que solo recibe perdón y
cree en Él, recíbelo. Wow, eso es gracia. Gracia. Gracia es entender que ante el pecado nada podemos hacer nosotros mismos, nada. Ni nuestras buenas obras, ni venir a la iglesia, ni caridad, ni nada. Nada podemos hacer, nosotros no nos podemos ganar este regalo. Absolutamente nada tenemos de qué jactarnos y sacar pecho. Es que yo soy creyente, pues que yo soy tan buena persona, yo me merezco. No nos merecemos nada. No podemos hacer nada. Miren, y si volviéramos a nuestro ejemplo de la adicción a las drogas, es recordar que para que alguien se pueda rehabilitar, necesita de alguien. ¿Sí? Muy pocas veces, la mayoría de veces, cuando una persona está adicta, necesita recuperación, necesita de otro que le ayude, necesita gracia, necesita que alguien que lo ame, que lo quiera. Normalmente, ¿quién es? La familia, la esposa, el esposo. Tome la iniciativa, vaya y le pague un tratamiento, lo saque del sitio donde está, lo acompañe, le dé atención médica y tiene que pagar por eso, porque la misma persona no va a tomar la iniciativa. Bueno, pues funciona tal cual, de la misma manera, para poder rehabilitarnos del pecado y de la muerte, para poder recibir ese cambio extremo de vida, necesitamos la intervención de Dios, necesitamos de su gracia. Su gracia, esa es la gracia que lo hace todo. Es por su gracia. Su soberana gracia, su desbordante gracia. Gracia sublime es, como cantábamos ahorita, sublime gracia. Y entonces, como escribe Francis Chan, no sé si es uno de mis predicadores favoritos, es un pastor, escritor norteamericano, pero es como de background asiático. Dice: cuando nos damos cuenta de que no tenemos que trabajar para obtener la salvación, pues es un regalo de Dios, entonces somos libres para vivir plenamente en el amor de Dios sin la presión de tratar de ganarnos su aprobación. Y es que yo no sé si muchas veces nos pasa que vivimos nuestro cristianismo día a día tratando de ganarnos el amor y la aprobación de Dios, sintiendo que si no hago esto, Él se va a poner bravo conmigo y me va a dejar de amar. No, porque es que si se tratara de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, pues no nos merecemos nada. Pero como no se trata de lo que hacemos, sino de su amor, somos libres. Ya no tenemos que seguir viviendo tratando de agradar a Dios. No, Él nos ama así tal cual como somos. Y entonces tenemos la libertad de, como un hijo con su padre, amarlo. Amarlo. Y esto nos abre la puerta para hablar de lo último, de este último punto y lo último que trata este pasaje. Y es que las obras no son el requisito entonces de nuestra salvación, sino simplemente son un resultado de del cambio extremo que Dios hace en nosotros. Ustedes lo tienen ahí, las obras como resultado del cambio extremo. Dice: porque somos hechura de Dios, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó a fin de que las pusiéramos en prácticas. Somos hechura de Dios. ¿Saben qué significa esto? Significa que al darnos vida, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Somos una nueva creación, somos nuevas personas. ¿Sabían que el término hechura en el griego traduce poema? ¡Wow! ¡Qué lindo! Poema. Tú eres el poema de Dios. ¿Alguien te había hecho un piropo? Hey, poema de Dios. No. Eres el poema de Dios. Es decir, una creación artística hermosamente bella, que ahora sí tiene la capacidad de producir las obras que Dios quiere. Porque como te hizo de nuevo, le tocó volverte a hacer. Bueno, esta nueva configuración, este nuevo ADN espiritual, ahora sí te permite agradar a Dios. Ahora sí te permite agradar a Dios. Te permite vivir de acuerdo a su voluntad, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren, en Efesios 4:18, mire lo que dice: antes del cambio extremo, antes, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Eso es un término que se repite en varias partes de la Escritura. Ustedes tenían un corazón de piedra, ¿cierto? ¿La piedra es viva o muerta? Muerta, corazón de piedra.
tenían oscurecido entonces el entendimiento y estaban alejadas de la vida que proviene de Dios. Pero ustedes saben qué es lo que Dios hace a través de Cristo, el cambio extremo. Él lo que hace es cogernos ese corazón de piedra que es incapaz de vivir para Él, nos abre, lo saca y pone un corazón de carne, un corazón vivo. Eso es lo que dice Ezequiel 36, 26, 27, hablando de la promesa del nuevo pacto, de lo que va a hacer el Señor. Dice Ezequiel 36, 26, y les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que entonces puedan seguir mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes. Eso es lo que Él hace. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo para que ahí sí podamos vivir para Él. Así que si bien no somos salvos por nuestras obras, sí somos salvos para obras. ¿Sí ven la diferencia? Nada tenemos que hacer para ganar la salvación, pero si somos salvos tenemos que producir obras. Las obras son, por tanto, no un requisito de este cambio extremo, sino una evidencia de lo que Dios ha hecho nuevo en nuestras vidas. Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Por gracia. Pásame la siguiente. Por gracia somos salvos. Somos salvos. Permíteme cerrar con esto. Voy a concluir. Y quiero cerrar haciendo algunas preguntas de aplicación. La primera es, ¿ya pasaste por ese cambio extremo de Dios? ¿Ya pasaste por ese cambio? Si aún no, te tengo buenas noticias. Ese es el evangelio, buenas nuevas. Las buenas noticias es que hoy puedes hacerlo. Puede que hayas venido muchas veces a la iglesia, pero aún no entendías de qué se trataba esto. Bueno, de eso se trata. Hoy puedes recibirlo. Y si es así, yo les pido que cerremos nuestros ojos en este momento. ¿Sí? Cierra tus ojos en este momento. Y ahí donde estás, si tú por primera vez crees que entiendes, no importa si venías a la iglesia hace mucho tiempo, si vienes hoy por primera vez, pero si tú por primera vez entiendes de qué se trata esto, yo te invito que ahí donde estás, levantes tu mano. Ahí, todos con los ojos cerrados. Ahí levantes tu mano. Y dile, Señor, gracias. Gracias por tomar la iniciativa. Gracias, Dios, por amarme. Gracias por inscribirme a este cambio extremo. Perdóname, Señor, perdona por pecar contra ti, por ofenderte, Señor. Y líbrame, Señor, de la muerte que hay en mi vida por causa de mi pecado. Creo que Cristo murió en la cruz para tomar mi lugar por gracia, por tu amor. En amor diste a tu Hijo por mí, para que entonces yo pueda vivir para ti. Y quiero recibir hoy, en esta mañana, quiero recibir tu vida, Jesús. Tu vida, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pero quiero que sigamos orando, porque si de pronto pues tú ya recibiste este cambio extremo, pues yo quiero invitarte como Pablo a los Efesios a que recuerdes lo que hizo Jesús por ti. Y que eso te anime a cambiar la manera como te relacionas con los demás. Que su cambio extremo en ti te permita ver a los demás con amor, con humildad, con compasión, porque nadie es mejor que nadie. A todos Él nos rescató. Y entonces podemos mirar con amor a la iglesia, a nuestros hermanos, pero también a los que aún no le conocen. Y digámosle, Señor, gracias, Padre, porque hoy podemos recordar tu gracia sublime, Señor, tu perfecta obra en la cruz. Que por tu gracia somos salvos. Y ayúdanos a que eso se transmita y cambie y repercuta en una manera de vivir totalmente diferente. De amarnos los unos a los otros, de soportarnos, de vivir en unidad y no estar condenando a los que no te conocen, sino con amor ir y compartir de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús.